Y bueno, como decía, me dedico a actualizar mapas porque la verdad es que todos nosotros usamos mapas. Usamos mapas que van quedando obsoletos rápidamente. Yo empecé a cambiar los mapas y a actualizarlos desde muy niño, cuando la vida para mí era un misterio. Y entonces me di cuenta que la vida podía ser un combate, donde había gente mala y gente buena. Yo era de los buenos, obviamente, y viví en un mundo egocéntrico que me duró mientras estuve en mi casa y en mi familia, pero cuando entré al colegio, la verdad que pensé que la vida era un juego, donde habían reglas que respetar y roles que cumplir. La verdad es que después de la escuela entré a la universidad y me di cuenta que la vida era muy distinta, era una competencia y todo el mundo quería ganar. Todos estos mundos resultaron ilusiones, mundos falsos. La vida me enseñó que más bien era una aventura por explorar territorios desconocidos, una aventura en que yo necesitaba la ayuda de los demás para tener éxito. Y descubrí algo fantástico. Nos guste o no nos guste, estamos conectados. Somos un equipo. Somos, por lo demás, del mismo equipo. Y entonces la experiencia, de alguna manera, me hizo pensar que la vida también era un rompecabezas, que todo lo que sucede, sucede por alguna razón. Y cada hecho, cada cosa, es una pieza de un puzzle que debemos armar para encontrarle sentido a la vida. Hoy día me doy cuenta que también esa era una idea equivocada. Hoy día pienso que la vida es una idea que vamos construyendo con nuestras experiencias, con lo que hacemos día a día, con el aprendizaje que tenemos en esta gran maratón. Y esa es la idea que queremos compartir con ustedes. La vida es aprendizaje. Y el aprendizaje depende del nivel de conciencia que tenemos. Porque no es lo mismo leer al Quijote en el colegio por obligación que leerlo cuando uno ya está maduro. Es otra historia, es otro el mensaje, es otra la lección, es otro el aprendizaje. Por eso nosotros diseñamos una educación para expandir la conciencia. Porque si la vida es aprendizaje y el aprendizaje depende del nivel de conciencia que tenemos, la educación entonces está haciendo la pega equivocada. Está ayudándonos a procesar información y a resolver problemas, cuando lo que de verdad debiera estar haciendo la nueva educación es expandiendo la conciencia. Y eso es lo que decidimos hacer. Y descubrimos 7 niveles diferentes de conciencia, que pasamos todas las personas. Descubríamos que esta educación debía pasar por este proceso de no perder la capacidad de asombro. Esa que teníamos de niño, esa capacidad de asombro, en algún momento la perdemos. La educación debía llevarnos a descubrir quiénes somos sin perder la capacidad de asombro. Más allá, a hacer lo correcto y distinguir lo correcto de lo incorrecto, pero actuar de acuerdo a nuestros principios y a desarrollar nuestro pleno potencial. Por este camino debía llevarnos la educación. Y si todo esto les parece conocido, es porque sí, la educación llega hasta aquí. Pero hay más niveles de conciencia. Está ese gran aprendizaje de entender que el todo es más que la suma de las partes,
de que el poder de trabajar en equipo es relevante y que en algún momento de nuestra vida nosotros lo entendemos. No todo depende de lo que hacemos nosotros, sino que todo depende de lo que hagamos en conjunto. Y en un mundo que está de verdad inundado de información, lleno de cosas que suceden, en un mundo que está hiperconectado, la capacidad de síntesis es fundamental. Y el último nivel de conciencia es este, el tomar efectivamente conciencia de qué estamos haciendo y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Creímos que era importante diseñar una educación que pasara por estas 7 etapas. Y entonces miramos el vehículo que usa hoy día la educación para hacernos aprender y descubrimos esto. Un sistema industrializado, un sistema estandarizado, un sistema poco flexible y un sistema masificado que no conducía. La verdad nos pareció que no solo era obsoleto, sino que nos pareció que era peligroso. Y entonces decidimos cambiar el vehículo de la educación, buscamos otra cosa. Y dijimos, vamos a hacer una educación completamente distinta. Y adoptamos un vehículo especial diferente. Diseñamos entonces una educación para lo único seguro que tenemos, la incertidumbre del futuro. Y usamos además 2 herramientas, un enfoque de carácter integral que nos permitía construir una visión panorámica para derrotar la fragmentación del sistema educacional. Y ahí encontramos 3 cosas que a mí me parecen fundamentales, que les voy a compartir así muy en breve. Primero, todos usamos anteojeras, vemos las cosas, prejuicios, como dijeron por ahí, prejuicios, vemos las cosas por partes. Tenemos, por lo tanto, todos, cada uno de nosotros, distintas perspectivas, y cada una de las perspectivas, la mía, la tuya, la de la otra persona, es válida. Es tan válida como la vida, por lo tanto, como la nuestra. Por lo tanto, lo interesante de esto es que ninguno de nosotros es dueño de la verdad. Conocemos parte de la verdad, solo parte de la verdad. Y eso hace que debamos tener respeto por la perspectiva de la otra persona, sobre todo cuando es diferente de la nuestra. Y entonces diseñamos una educación para la reconciliación. Y aquí tratamos de reconciliar la razón con la emoción, las ciencias, el arte y las humanidades, el pasado, el presente y el futuro, y los 3 mundos que vimos antes. Y para terminar usamos una última herramienta que se llama dinámica espiral, que explica el desarrollo humano en función de sus condiciones de vida. Y este modelo sugiere que el ser humano aprende en etapas, que cada etapa representa un paradigma, uno de esos mundos que vivimos, y que cada uno de esos paradigmas puede ser superado y pasar a la siguiente etapa y al siguiente paradigma cuando uno de verdad expande la conciencia y madura. Se produce un momento de revelación en donde algo no cuadra y comprendemos. Y en ese momento adquirimos conciencia. Esta herramienta, la dinámica espiral, es la que nos permitió seguir con nuestro proceso y diseñar una educación para madurar. El ser humano nace inmaduro y el objetivo de la educación, pensamos, debe ser ayudarlo a madurar. El dilema era, bueno, ¿qué profesor teníamos? A ese profesor, el entrenador, el director de orquesta, ¿cuál de estos era el profesor? Todas las anteriores dicen, sí, según las etapas. Pero déjenme contarles cuál fue mi respuesta. Mi respuesta fue esta. Leonor Varela. Primero porque es una respuesta que nos saca de respuestas preconcebidas.
Esta educación que te propone alternativa y te dice una de esas es tan ajena a lo que es la verdad del mundo, que yo quise salir de ese encajonamiento y propuse una respuesta distinta. Y claro, esa fue mi respuesta. Pero habían otras personas, miembros del equipo, que tenían otras respuestas distintas, completamente distintas. Por ejemplo, esta otra respuesta que salió y también es válida. Nicanor Parra, evidentemente, era capaz de hacernos cuestionar lo que estábamos viviendo, nuestra manera de mirar las cosas. Y sí, y podría latearlo enormemente con un montón de alternativas. ¿Qué es lo que descubrimos? Descubrimos algo que es fundamental, que el profesor del siglo XXI, el verdadero profesor del siglo XXI es un artista capaz de imaginar mundos en armonía, capaz de conmover sin palabras, capaz de crear entretención y mundos especiales, mundos de fantasía, capaz de agradecerle a la vida en cualquier circunstancia y capaz de mirar las cosas desde distintas perspectivas y proponer nuevas miradas. El profesor es un artista. Y si la pedagogía es una ciencia, la didáctica es un arte. Y hemos estado buscando a los profesores en el lugar equivocado. Por ahí tuvimos que cambiarle el sentido al mapa que estábamos construyendo. Y entonces decidimos algo que fue fantástico, que en lugar de preparar a los profesores, hay que preparar a los estudiantes. Porque el maestro aparece cuando el estudiante está preparado. Y esto tiene profundas repercusiones. Y la otra cosa que hicimos también, que cambió el sentido de este asunto, está ahí insinuada en esa imagen. No hay que buscar respuestas. Hay que hacer la pregunta adecuada. Nosotros sentimos que la educación no se está haciendo la pregunta adecuada. El mapa de la educación ha cambiado enormemente, pero la pregunta que se está haciendo en la educación hoy día, y que todos la han escuchado un montón de veces, es ¿qué es educación de calidad? Y ni siquiera sabemos qué es educación. Me parece que es preguntarse un poco qué es primero, el huevo o la gallina, porque en esa pregunta, el primero, ¿qué es primero, el huevo o la gallina?, hay implícito que del huevo hay una gallina. Ese es el error que comete la educación. Cree de verdad que de un huevo el producto es una gallina. Error. Y por eso construye gallineros, estudiantes que obedecen. Nosotros pensamos que esta nueva educación nos va a permitir sacar todo el potencial o las posibilidades que existen de ese huevo. Sí, efectivamente, nosotros pensamos que con una nueva educación puede obtenerse muchísimo más que una gallina. Si la nueva educación ayuda a nuestros estudiantes a controlar sus instintos, si les da el coraje para superar sus miedos, si la nueva educación nos ayuda a temperar nuestro ego y nos da la suficiente autenticidad como para atrevernos a ser únicos, si nos da la voluntad de desarrollar todo nuestro potencial y volar tan alto como podamos, y la nobleza de trabajar por una causa noble y superior, más superior que la personal, si nos da la sabiduría de encontrarle el sentido a nuestra vida y la delicadeza de comprender que todo este proceso de aprendizaje nos lleva de verdad a tomar conciencia de que no estamos aquí por casualidad. Si la educación logra cada uno de estos pasos, encontraremos lo importante. La pregunta que ustedes estaban haciendo,
¿Cuál es el tesoro de esta nueva educación? Y el tesoro somos nosotros mismos. Somos semilla. Nos guste o no nos guste, somos semillas. Lo único que importa es lo que dejamos al final, y efectivamente son en el mundo exterior, son nuestros hijos y nuestras obras. Esa es nuestra continuación, obviamente. En el mundo de Jung son nuestras ideas. Nuestras ideas son, de alguna manera, nuestra contribución. Y en el mundo de Jobs, lo que dejamos es nuestra historia, nuestra experiencia y nuestra lección de aprendizaje. Es lo mismo. Lo único que ha cambiado es el tamaño de nosotros mismos. Y hablando de tamaños, y esto sí que es lo que importa, al final de esta charla, de eso se trata, siempre construimos un mundo en función de nuestras creencias. El cascarón que nos protege es un cascarón construido en función de lo que nosotros creemos. Pero allí, adentro de ese cascarón, se encuentra la amplitud de nuestro criterio, la profundidad de nuestros pensamientos y la extensión de nuestros sueños. Dentro de nuestra conciencia viven nuestras ideas. Y por eso digo que el tamaño de nuestra conciencia importa. Necesitamos un nuevo vehículo educacional, un vehículo que nos ayude a mirar las cosas con perspectiva, con panorama, que nos lleve lo más alto posible. Un vehículo que de verdad cambie las cosas de lo que está pasando. Pero como hemos dicho hoy día, cada uno de estos pequeños globos representa la conciencia de un profesor del siglo XXI, que básicamente va a poder elevarse y mirar las cosas desde una perspectiva distinta, solo en la medida que utilice un instrumento diferente. Y lo que vamos a estar haciendo en este proceso es aprovechar yo diría que los profesores del siglo XXI para que construyamos una nueva manera de hacer pedagogía. Quiero contarles una cosa. Lo que les dije es súper importante porque el objetivo de tener profesores con una nueva perspectiva no es solo mejorar la educación, es construir un mundo distinto. Porque lo de verdad relevante no es el tamaño de las conciencias individuales de cada una de las personas, es el tamaño de la conciencia colectiva de todos nosotros. Y por eso le pedí a mi amigo y colaborador aquí que me prestara esto, que simboliza de verdad lo que necesitamos, la tarea del siglo XXI, crear una conciencia planetaria, de verdad, una forma distinta de mirar el mundo. Esto es lo que necesitamos, un mundo distinto, una manera de pensar y de plantearse las cosas diferente. ¿Por qué? Porque el mundo, de verdad, tiene una belleza extraordinaria. Y nosotros no podemos darnos el lujo de marchitar esa belleza por culpa de nuestra inconsciencia. Juntos, todos podemos construir lo que se llama conciencia colectiva, noósfera, la capa pensante del planeta. Se le ha inventado muchos nombres, pero lo importante de verdad es que nosotros aprendemos a ver el mundo sin límite, a entendernos nosotros como seres humanos compartiendo un planeta que gira alrededor del Sol y que de verdad nos hace hermanos de esta aventura, y que el objetivo de este proceso es que el ambiente en esta nave espacial
sea lo más armónico posible. Lo que les quiero decir es que la importancia de lo que estamos haciendo acá es que en la medida que expandamos la conciencia colectiva de todos nosotros, vamos a poder generar esta conciencia de vernos todos como habitantes de un planeta, vernos todos como terrícolas. Por eso, algo que todos, especialmente las mujeres, saben, yo sostengo la primera lección de la educación del siglo XXI es que el tamaño sí importa.